secciones de, del libro que nos son llamativas, que nos generan mucho interés. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la tendencia a tomar versículos de los salmos y son textos que nos impactan, nos bendicen, pero obviamente nuestro acercamiento a los salmos tenemos que saber cómo hacerlo. Cuando entendemos un poquito en qué consisten los salmos, nos damos cuenta que un salmo probablemente es un escrito, un poema escrito que requiere de un estudio pormenorizado de cada uno de ellos. O sea, debemos de entender el salmo en el contexto en que se transmitió. Y para eso necesitamos identificar y darnos cuenta eh, cuál era el propósito del salmo. Es que cada uno de los autores de los salmos escribieron una razón. De fondo hubo un propósito particular por el cual ellos escribieron cada uno de estas alabanzas o poemas o expresiones del corazón que salían en medio de circunstancias particulares. El libro, en el idioma original del Antiguo Testamento, que es el hebreo, significa alabanzas o canciones de alabanza. Ese es el nombre original del libro. Obviamente, nuestras versiones en castellano no traducen al castellano del idioma hebreo, porque si no, ese libro diría alabanzas o canciones de alabanza, pero dice salmos. La pregunta es, entonces, a la hora de traducir nuestras Biblias al castellano, ¿de dónde tomamos la palabra salmos? No fue del idioma hebreo, porque en el idioma hebreo el término que se usó fue otro. En las Biblias que se fundamentan o se traducen sobre la base del texto hebreo, normalmente diría alabanzas o canciones. Nosotros somos más dados a traducir al castellano, a nuestro idioma, de las traducciones griegas. Recordemos que el Antiguo Testamento, originalmente escrito en hebreo y arameo, en algún momento se tradujo al idioma griego. Y es allí donde en el contexto griego se usa la expresión salmoi o canción, que era el término naturalmente que se acostumbraba a usar en aquel momento, en el contexto griego. Por eso algunos hablan del Psalterium o el Salterio, que es un título griego castellanizado. Y es por eso que algunas versiones antiguas de la Biblia en castellano, cuando aparecía en el encabezado del libro de los Salmos, se usaba la expresión el Salterio. Entonces, es de allí donde se toma el concepto de salmos o canciones. Alterium significa colección de canciones. Y eso es algo que viene más de una tradición latina, de una tradición, recordemos que las Biblias latinas en idioma latín tradujeron del idioma griego, de las Biblias que a su vez habían sido traducidas del idioma hebreo. Se tradujo al griego y luego las Biblias latinas en idioma latín usaron la referencia del griego salmoi y tradujeron al latín y por eso se usaba muchas veces la expresión salterium. Por lo general, este libro en las traducciones griegas lo ubican al principio de los libros poéticos. ¿Por qué? Porque se considera que es un libro poético, cargado de lenguaje poético. Las traducciones nuestras en el castellano lo ponen después de Job. Y uno se hace la pregunta, ¿por qué se ponen normalmente después de Job? Porque algunos han pensado o han llegado o han planteado a lo largo de la historia que el libro de Job es un libro muy antiguo y por tal razón debería estar antes de los Salmos. Y es por eso que nuestra tradición ha ubicado a Job antes de los Salmos. Pero casi siempre se ha puesto a Job, al libro de los Salmos, dentro de la categoría de libros poéticos.
¿ok? Entonces lo vemos allí al lado de Eclesiastés, lo vemos al lado del Cantar de los Cantares. Por lo general, es la costumbre ubicarlo allí en nuestras traducciones. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, normalmente cuando hablamos del salterio o de esta colección de cantos o de alabanzas, a lo largo de muchos años se ha dividido en 5 secciones. Del Salmo 1 al 41, del Salmo 42 al 72, del 73 al 89, del 90 al 106 y del 107 al Salmo 150. Si usted tiene una Biblia de estudio, por lo general usted va a ver que en el Salmo 42 aparece un encabezado que dice segunda parte. Y ahí se describe que del Salmo 42 al 72 viene la segunda sección de salmos. ¿Por qué se ha hecho esta división por secciones? Porque por lo general se considera que las distintas secciones de los salmos fueron compuestas en distintos momentos de la historia. Y ciertamente es así. Esa colección de salmos se compiló o se formó o se reunió en un documento, en un libro, después de haber pasado casi 500 años. O sea que muchos de estos salmos se escribieron en alguna época, algunos en la época de David y Salomón, otros posterior a ellos, otros mucho tiempo después de David y de Salomón. Entonces, esos salmos están clasificados en 5 principales secciones, pero debemos de entender que esos salmos no son salmos que a alguien se le ocurrió escribirlos en un periodo de unos cuantos meses y los pusieron por escrito. Es como que se compusieran canciones, se compusieran cantos y que alguien empiece a cantarlos, pero también a escribirlos y a coleccionarlos y los guarda en una hoja de papel. Y después de muchos años, todas esas canciones empezaron a reunir en compendios que fueron unificándose, formando tomos de cantos, y con el paso de muchos años es que llegaron a tener la forma que nosotros los tenemos en nuestras Biblias en castellano. O sea que la formación de esa colección de cantos tomó mucho tiempo. No fue un asunto que se produjo de hoy para mañana. Tomó mucho tiempo. Interesantemente, cada una de esas 5 secciones termina con una doxología. O sea que el Salmo 41 termina con una doxología. Una doxología es como una oración final, como una despedida final, una oración final. Y es por eso que en el Salmo 41, en el 72, en el 89, en el 106 y en el 150 terminamos con un cierre casi como con una oración, con una expresión de alabanza a Dios. Es como un cierre a la colección. Y cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que entonces, obviamente, estos fueron cantos que fueron reunidos con el paso del tiempo, y que cuando se terminó la primera colección, pues el último de los salmos de la primera colección, el Salmo 41, terminó con una expresión de alabanza a Dios. Y ahora vamos a estar mirando un poco esas doxologías en los distintos salmos. Entonces, estas 5 secciones en la tradición judía, algunos han llegado a decir que forman parte de un patrón muy similar al Pentateuco. Muchos dicen que el Pentateuco se lee normalmente en la sinagoga, se hacen 153 lecturas en la sinagoga durante el año. Y algunos han llegado a decir que cuando se lee el Pentateuco, recordemos el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, la sinagoga acostumbraba leer todo el Pentateuco en un año en 153 lecturas. Entonces, algunos han dicho de que probablemente en la tradición de la sinagoga, cada vez que se leía una sección del Pentateuco, se leía un salmo. Entonces, por eso, algunos han llegado a pensar que el que se compusieran 150 salmos probablemente era
para que guardara consistencias con las lecturas de la sinagoga y que cada vez que se leía un pasaje del Pentateuco, se leía un salmo e inclusive se cantaba en la sinagoga. Algunos han llegado a hablar de ese patrón, aunque no es algo que sea claro y contundente, pero algunos han hecho esa argumentación en algún momento. Mire qué interesante, si leemos, si usted va a buscar, si tiene su Biblia allí a mano, vamos a buscar las últimas secciones de los versículos que cierran cada una de esas 5 secciones que dijimos que se divide el libro. Mire cómo termina el Salmo 41, versículo 13. Salmo 41, versículo 13 dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces, pareciese que el Salmo 41, 13, que cierra la primera sección de los salmos, que es del 1 al 41, Salmo 1 al Salmo 41, termina casi con una oración. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. La segunda sección, que termina en el Salmo 72, versículo 18 al 20, termina, bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. La segunda sección de Salmos termina con el Salmo 72. Es casi como un cierre para esa sección. La tercera sección termina en el Salmo 89, 52. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. La cuarta sección termina con el Salmo 106, 48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Y el Salmo 150, que muchos estudiosos lo consideran como un cierre, no solo de la quinta sección, sino de todo el libro de los Salmos. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos y resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Yahvé, alabe a Jehová. Aleluya. Entonces, pareciese que cada una de las 5 secciones termina con una doxología. Una doxología es una oración, una entonación final de cierre. Eso nos hace ver que cada una de esas secciones era como un resumen de cierta cantidad de salmos que se compusieron y se elaboraron en algún momento. Entonces, si esto es una colección de cantos, recordemos que el libro se llama Salterio en latín. O sea, estamos hablando de la colección de cantos. Porque estos son cantos. Entonces, ¿esto será que es como un himnario? ¿Será que estos cantos se entonaban bajo ciertas circunstancias? ¿Será que esos cantos fueron compuestos por sus autores para expresar ciertas cosas que vivieron quienes los escribieron? Pues probablemente sí. Probablemente los escritores de los salmos vivieron experiencias personales y entonces ellos pusieron de forma de poema o de canto toda su experiencia en lo que nosotros llamamos un salmo, pero a diferencia de lo que nosotros entendemos de un escrito poético, ellos hicieron estos escritos poéticos que usaron la poesía como un elemento propio del salmo. Lo hicieron con cantos y por eso es que en algún momento esos salmos se cantaban.
se entonaban en ciertos momentos y para ciertas celebraciones. Entonces, había una celebración de cierto tipo, bueno, se buscaba ciertos salmos que fuesen afines con lo que se estaba viviendo, con la celebración que se estaba teniendo. Entonces, esta colección de cantos, esta colección de alabanzas, tenía como propósito reunir las experiencias de sus autores. Era como viví una experiencia en el día a día, viví una experiencia de persecución, estoy viviendo una experiencia de prueba, estoy viviendo una experiencia de agradecimiento con Dios por algo que hizo. Escribía un poema y le ponía música y era algo que contaba y narraba lo que había vivido, lo que había enfrentado, lo que había experimentado. Y con el paso del tiempo, el salterio empezó a considerarse parte de una colección que fue usada en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, como parte de la liturgia, del culto a Dios. Inclusive nosotros hoy en día en nuestro propio entorno seguimos usando muchos salmos y utilizándolos. ¿Para qué? Para la alabanza a Dios, porque tenemos cánticos, himnos, coros basados en el libro de los salmos. Y a lo largo de la historia han habido hermanos en la fe que han compuesto hasta canciones basados en el libro de salmos. ¿Por qué? Porque el libro de Salmos contiene hermosas expresiones del corazón de los hombres hacia Dios. Y eso es bueno que podamos tenerlo claro y tenerlo presente. ¿Cómo nos es fácil comprender un salmo? Y lo mencioné al inicio, los salmos no deben de ser leídos solamente un versículo. Si usted va a leer un versículo, procure leer todo el salmo y tratar de entender qué está transmitiendo en el salmo. Por eso la primera pregunta que uno se hace cuando estudia un salmo es, ¿qué está pasando en el salmo? ¿Por qué el autor o el compositor o el creador del salmo lo crea? ¿Qué circunstancias son las que rodean la creación del salmo? ¿Es que el salmista se está quejando o está alabando a Dios o tiene una acción de gracias o está alabando al Señor por alguna circunstancia? ¿Qué está pasando? Y usted no va a lograr entender el salmo si usted no lo lee todo. Si usted lee un versículo, dos versículos de un salmo que tiene 25 versículos, probablemente usted no va a comprender la esencia del salmo. Usted tiene que leerlo todo y usted tiene que tratar de buscar qué era lo que estaba pasando, qué es lo que denota o muestra el salmo para tener una idea de lo que estaba experimentando el que lo escribió. Por eso, esa es una pregunta trascendental en nuestro proceso de comprender un salmo. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta de que el que escribió el salmo viene hablando de los enemigos y que lo están persiguiendo y que él está sufriendo, entonces yo inmediatamente tengo que pensar la circunstancia que está viviendo el que escribió el salmo. Es una situación de prueba, un asunto de persecución, un asunto de que está enfrentando algún tipo de crisis y trato de identificar qué tipo de crisis. Eso es importante para entender los salmos. No trate de entender un salmo sobre la base de leer un versículo o dos versículos. Trate de leer todo el salmo para obtener una idea y una comprensión mejor. Alguien me decía una vez, sí, pastor, pero hay algunos salmos que es muy fácil leerlos de una sola vez. Pero si yo me gusta un versículo del Salmo 119, pues imagínense tomar todo el tiempo para tratar de leer el Salmo en su totalidad 119. Pero si usted estudia el Salmo 129, si usted se da cuenta que es un salmo con un acróstico, que era una práctica común. Los acrósticos se usaban en la antigüedad para tratar de memorizar. Entonces, el Salmo 119 tiene 22 secciones y todas inician con una letra del alfabeto hebreo.
Y recuerde, el alfabeto hebreo originalmente es un alfabeto solo con consonantes y son 22 consonantes. Entonces, por eso usted encuentra que en una parte del Salmo 119, en la primera parte dice Aleph, la palabra Ed, B-A. Entonces, después dice Bet, Gimel, y así sucesivamente vienen las letras del alfabeto hebreo y todas inician con una letra del alfabeto hebreo, esa sección. Ese es un acróstico. Y de esa manera, entonces alguien decía, ok, la primera parte, Aleph inicia con A, estos primeros 3 versículos, entonces inmediatamente ya uno se acordaba de la primera letra del alfabeto, ok, tiene que haber una palabra con la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces, esos eran salmos didácticos. Por eso esos salmos, como el Salmo 119, se le llama un salmo didáctico. O sea, un salmo que procuraba enseñar algo y se buscó mecanismos para que el que lo leía o lo cantaba lo pudiese memorizar de forma fácil. Por eso se hablaba de salmos de sabiduría y dentro de los salmos de sabiduría un salmo didáctico que procuraba enseñar. Eso es algo que usted tiene que descubrir en el proceso de estudiar cada salmo. Ok, una segunda pregunta para comprender los salmos. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando una persona o está hablando una comunidad o un grupo de personas? Muchas veces, si es un individuo el que está hablando, él está hablando de cuenta propia o es un vocero de alguien. Esa persona se está quejando por un sufrimiento o está agradeciendo por una liberación. ¿Qué pronombres se usan? Bueno, se está hablando en singular o en plural, nosotros o ellos, o se está hablando yo viví tal cosa, él vivió tal cosa, se está hablando en singular o en plural. Ese tipo de cosas, usted y yo tenemos que observarlas en el Salmo para tratar de darnos cuenta si se está hablando en plural, parece que entonces es un grupo de personas. Nosotros nos dimos cuenta, ellos entendieron. Entonces uno, ok, aquí está involucrado un grupo de personas o se está hablando en términos singulares. Todo eso es importante, tratar de detectarlo en los salmos para tener una mejor idea de lo que estaba sucediendo y de las circunstancias. ¿A quién se menciona? Se menciona a un rey, a un ungido, a un hijo, a un padre, a una madre. ¿A quién se menciona en el Salmo? A un anciano. ¿A quién se menciona? A las naciones, se menciona al pueblo de Israel. O sea, ¿a quién se menciona en el Salmo? El Salmo gira en torno a quién. Ok, viene hablando de Sión. Ok, está hablando de la ciudad de Sión, de Jerusalén. El Salmo gira en torno a Jerusalén, como la ciudad donde la gente iba a adorar, como la ciudad, el lugar donde se reunían y se concentraban para las ceremonias, las celebraciones, los tiempos de fiesta. Todo ese tipo de cosas es necesario preguntarlas. Algunos inclusive añaden la importancia de determinar quién es el autor, la fecha, su origen, el propósito del salmo y las fuentes que usó. Pero eso no es tan fácil porque muchas veces el salmo no nos dice directamente quién lo escribió y ahora vamos a ver eso, porque algunos de ustedes me dirán, bueno, pero es que en algunos salmos, en el encabezado, llega y dice Salmo de David o Salmo de Asaf o Salmo de Salomón. Ahora vamos a ver un poco eso. Esa información, recordemos que no es parte del texto bíblico. Eso es algo que se añadió posteriormente. Los encabezados que aparecen en la Biblia en negrita, que dice, ¿cómo se llama? Salmo de alabanza. Eso no es parte del texto sagrado. Eso probablemente lo puso alguien que en la Biblia hizo un estudio y consideró que ese era un salmo de alabanza o un salmo de queja o un salmo de cómo se llama, de acción de gracias, o un salmo de tal o cual cosa. Eso lo puso el que hizo la compilación de la Biblia.
Ese no es parte del texto bíblico. Muchas veces nosotros estamos leyendo el texto bíblico y leemos los encabezados. Recordemos, los encabezados no son parte del texto sagrado. En las Biblias de estudio hay muchos encabezados. Esos encabezados son encabezados que los ponen los compiladores de la Biblia, los que hicieron la traducción, o el que está haciendo un estudio y pone sus notas o sus comentarios. Eso no es parte del texto sagrado y eso es bueno tenerlo presente. Entonces, estos detalles nos ayudan a comprender los salmos, nos ayudan a entender los salmos. Algunos llegan y dicen, en cuanto a esto de comprender los salmos, algunos plantean que se pueden hallar cierta información en los títulos o los encabezados de los salmos. Con esto debemos de tener un poco de cuidado. Debemos de tener un poco de cuidado. ¿Por qué razón? Porque eso que está allí han sido añadidos que se han hecho a lo largo de los siglos en las traducciones en las Biblias. Pero eso no necesariamente estaba originalmente cuando se escribieron esos textos. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Eso es parte de la tradición en cuanto al tema de la traducción, los títulos y los encabezados. Eso no necesariamente estaba en el texto que originalmente se escribió. Eso se fue añadiendo. Vamos a ver dos ejemplos de eso. Ahí usted ve el ejemplo de algunos salmos que tienen encabezados. Esos salmos 7, 18, 30, 51, 52. Pero yo quiero que busquemos por un momento el Salmo 7 y el Salmo 18 para que usted vea un ejemplo de esto y se dé cuenta de que hay algunos salmos que tienen estas características particulares para tratar de explicar cómo funciona esto. Porque algunos dicen, no, pastor, pero allí podemos encontrar cierta información valiosa para entender el Salmo. Mira lo que dice el Salmo 7. Salmo 7. Llega y dice, bueno, mi Biblia llega y dice que ese Salmo 7 es una oración del justo perseguido. David recurre a Dios. Probablemente en su Biblia no dice eso, porque en esta Biblia de estudio que yo tengo, y no, bueno, no todo el mundo usa Biblias de estudio, pero el encabezado propiamente es el que dice, Sigaión de David que se cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Si usted tiene una Biblia de estudio o una Biblia, y no sé, ¿quién no lo tiene? Esas palabras. Todos los tenemos. Al inicio del Salmo 7, en el encabezado, dice, Sigaión de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Algunas Biblias, puede ser que no todas, ponen el encabezado. Ahí está. Eso es lo que dice. Mire, la Reina Valera, esa Biblia de estudio Harper Caribe es la que yo tengo, que uso habitualmente. Dice en el encabezado, Sigaión de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Eso es lo que dice la versión Reina Valera en la Biblia de estudio Harper Caribe. Pero en la Biblia de estudio Dios habla hoy, dice, lamentación de David cuando cantó al Señor a propósito de Cus, el benjaminita. Entonces, hay Biblias, bueno, Ladies y Alex levantaron la mano, dicen que en su Biblia no aparece. Bueno, acá en la mía dice plegaria pidiendo vindicación. Ok, y no dice nada más. No dice más nada. Bueno, probablemente porque esa no es una Biblia de estudio. Si fuese una Biblia de estudio. Sí, es una Biblia de estudio. Es una Biblia de estudio. ¿Y cuál Sí. Biblia tienes? Fue una que usted me regaló. ¿Cuál será? Ay, Dios mío. Es que el nombre se ve borroso. Dios amado. Esa es por el uso.
Sí, sí. ¿Verdad que sí? Buscan la página principal, en la primera página. Ahí tiene que decir qué Biblia es y qué versión. En la primera página. Dice Biblia de estudio, dice la casa editorial, dice todo eso. No, no lo tengo. Creo que esa página No, se perdió. bueno, esa página está el uso. Por el tanto uso se desprendió la página primera. Imagínate, mi hermano, entre usted y yo hemos usado esa Biblia varias décadas probablemente. Y ya necesitamos orar por una nueva, ¿verdad? Eso nos sucede a todos con las Biblias. Bueno, hay Biblias que tienen eso. Entonces, muchos hermanos leen eso en alguna Biblia y llegan y dicen, pastor, ¿y qué es esto? E inclusive lo leen cuando hacen la lectura del texto bíblico. Pero recordemos que eso, inclusive en la Biblia mía, vienen letras más pequeñas que las letras que normalmente se escribe la Biblia. Tu Es andar común diario, pastor, es el ¿Ah? nombre. Tu andar diario. Juan Dar Diario, aunque esa es Editorial Vida, me imagino. Juan Sí. Dar Diario, Editorial Vida. Ok, si esa es una Biblia de estudio, ellos, ¿qué dice entonces allí al principio del Salmo 7? Plegaria. Plegaria de vindicación. Plegaria de vindicación. En otras dice, canto a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Parece que entonces alguien dice, entonces esto fue un lamento de David que él levantó delante del Señor por razón de Cus. ¿Qué le estaba pasando a Cus, este hombre de Benjamín? Bueno, el texto no lo dice. El texto no dice qué le estaba pasando a Cus, pero algunos dicen, bueno, yo debo de prestarle atención a esos encabezados. Bueno, hay muchos estudiosos que dicen que no, porque esto es más algo que se ha incorporado con el paso del tiempo en las distintas traducciones de la Biblia o en las Biblias de estudio, pero que no debemos de poner toda nuestra confianza en esos encabezados. Hay otros que llegan y dicen, pues sí debemos de prestarle atención a eso, porque eso nos puede dar una idea de quién escribió, por qué escribió. Y algunos pues seguían por esos encabezados, pero debemos de tener cuidado porque esto no es concluyente. Puede ser que es un agregado que después se hizo con el paso del tiempo. Hay muchos salmos que no tenemos los detalles de las circunstancias en las cuales se escribió el salmista. Puede ser que sabemos que estaba siendo perseguido, pero no sabemos porque lo leemos en el mismo pasaje, pero no sabemos quién lo estaba persiguiendo, en qué momento de la historia fue, en qué momento histórico se suscitó la situación. No tenemos esos detalles. Por eso en algún momento entender el propósito no es tan fácil, o las circunstancias que estaba viviendo el escritor. Ok, por eso en el Salmo 7, eso que se menciona es una alusión a un personaje y a un episodio que no aparecen mencionados interesantemente en ningún relato histórico referente a David. Porque cuando nos ponemos a pensar en un lamento que David haya levantado delante de Dios por razón de un hombre llamado Cus, hijo de Benjamín, y vamos a los escritos del Antiguo Testamento a buscarlo, no lo vamos a encontrar. En el caso del Salmo 7, no encontramos ningún asunto ligado a Cus, hijo de Benjamín, y a un canto o a un lamento, un canto de lamento que levantó David. No encontramos una historia ligada a esto. Entonces, por eso algunos dicen hay que tener un poco de cuidado con los encabezados en los salmos. Vamos a ver otro ejemplo. Salmo 18. Salmo 18. Y trate de fijarse a ver qué dice el encabezado de su Biblia, de la Biblia que usted utiliza, de la que tiene allí a mano. Por lo menos la que yo estoy usando, Reina Valera 1960, la Biblia de estudio Harper Caribe, llega y dice en el encabezado, en letras más pequeñitas, dice, al músico principal,
Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este canto el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, y ahí es donde empieza el salmo. Eso es lo que dice mi Biblia. Si yo voy a la Biblia de estudio, Dios habla hoy, que yo tengo también y que puse ahí, dice, del maestro del coro. En lugar de decir al músico principal, dice del maestro del coro. De David, el servidor del Señor, que entonó este canto cuando el Señor lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos. Entonces dijo, eso es el encabezado que aparece con letra pequeñita. Entonces, lo interesante es que ese encabezado que habla acerca de una experiencia de David con Saúl cuando estaba, ¿cómo se llama?, siendo perseguido, y Dios lo libra de caer en las manos del rey Saúl. Sí hay una referencia a esa historia en segunda de Samuel 22 del 1 al 51. Si usted lee el capítulo 22 de segunda de Samuel, ahí encontramos cómo Dios libró a David de las manos de Saúl mientras éste lo estaba persiguiendo. Entonces, este encabezado sí tiene una referencia en uno de los libros donde se habla de la historia de David. Entonces, podríamos llegar y decir, ok, sí hay una historia de David donde él estaba siendo perseguido por Saúl y Dios lo guardó. Hermana Elba, usted tenía una pregunta, levantó la mano. Sí, Puede abrir su pastor. micrófono. Sí, pastora. Lo que pasa es que yo tengo la letrita pequeña, igualita como usted lo leyó, pero arriba hay otra letra un poco más grandecita que dice, acción de gracias por la victoria. Sí, esa hermana no es el encabezado. Esa hermana es el título que le puso el compilador de la Biblia. O sea, recordemos que nuestras traducciones al español las realizaron casas editoriales. O sea, estas Biblias que usted tiene en su mano son editadas por casas editoriales que tienen grupos de personas, de estudiosos, que trabajan en la traducción de la Biblia. Entonces, ese título que usted me acaba de leer, que aparece en letra negrita, es la interpretación de esa persona, de esos traductores de la Biblia, de esa Biblia en particular, de qué trata el Salmo. Es la opinión personal de quien hizo la traducción de esa Biblia en particular. Esa persona considera, ¿qué fue lo que me dijo que decía el encabezado? Dice, acción de gracias por la victoria. Acción de gracias por la victoria. Mire, el encabezado que yo tengo en mi Biblia para ese salmo es himno de liberación. ¿Por qué? Porque el editor de esta Biblia de estudio, Harper Catribe, considera de que este es un himno de liberación. El editor de la Biblia que usted está usando considera que el encabezado o el salmo trata de otra cosa y puso otras palabras. Pero recordemos que eso que aparece en negrita, amados hermanos, eso no es parte del salmo propiamente que escribió David. Eso tiene que ver con los compiladores, eso tiene que ver con aquellos que reunieron la información de la traducción. Recordemos que nuestras Biblias, mira, hay nosotros tenemos cantidad de Biblias en castellano de distintas casas editoriales, que distintos estudiosos han estudiado cada salmo y cada uno de ellos pone el título. Algunos piensan, este es un himno de liberación, esta es una acción de gracias por lo que Dios hizo por mí. Cada uno pone su título, eso no es parte del texto sagrado. Y debemos de tenerlo claro. Porque muchas veces cuando estamos leyendo un salmo, leemos los encabezados pensando de que ese encabezado o ese título es parte del texto sagrado y no es así. Entonces, eso es importante. Por eso algunos dicen
debemos de tener cuidado con lo que aparece en los encabezados. Algunos le dan cierta importancia, otros no le dan importancia. Algunos dicen, bueno, nos pueden ser útiles, otros dicen, tengamos cuidado. Pero es interesante porque el Salmo 18, que nos habla en el encabezado de que David entonó o escribió este poema, lo escribió bajo ciertas circunstancias. Y ciertamente esas circunstancias él sí las vivió porque hay una sección en Samuel que lo narra. Claro, en Samuel no aparece el salmo, aparece en la vivencia, lo que él experimentó y pasó. Por eso hay algunas personas que no le prestan mucha atención a los encabezados y dicen, eso se tiene que omitir, y es por eso que algunas traducciones de la Biblia al español no le ponen eso. Algunos dicen, sí, hay que prestarle atención porque eso de el maestro del maestro del coro significa que probablemente cuando aparecía esa expresión al músico principal o del maestro del coro, era como una forma de decir esto tiene que cantarse o entonarse con arpas o con cierto tipo de instrumentación. Hay algunos encabezados en los salmos que llegan y hablan de el uso de instrumentos de cuerdas y usa ciertas expresiones hebreas ligadas al tema de que, este es un poema que se canta con instrumentos de cuerda, que se usan instrumentos de cuerda mientras se canta. Entonces, pareciese que algunos salmos, no todos, tienen indicaciones melódicas de con qué instrumentos deben de cantarse o cuál es la tonalidad con la cual la melodía con la cual debe de entonarse ese canto. Es interesante todo esto, es parte de la tradición. Algunos dicen que le debemos de prestar atención a la tradición, otros dicen que no. Pero es común que en las Biblias de estudio usted va a encontrar esos encabezados. Pero es parte importante a la hora, en el proceso de comprender los salmos. Y por eso es que menciono este tema, porque es un tema relevante y por lo general es una pregunta que nos hacemos cuando tenemos un estudio del libro de los salmos. ¿Cómo entender los salmos? Bueno, para entender los salmos, entonces usted tiene que hacerse preguntas como estas. Preguntas asociadas con qué está pasando en el salmo, quién está hablando, es una persona o un grupo de personas. Tenemos que prestarle atención al tema, ¿cómo se llama? De quién se menciona, si se menciona individuos, si se menciona Israel, si se menciona otras naciones, si está hablando del rey, si está hablando de un anciano, si el salmo gira en torno a una persona perseguida. Eso hay que analizarlo, hay que reflexionarlo, hay que examinarlo con cuidado a la hora de estudiar el salmo. Ok, cuando hablamos de la estructura del salterio, hay algunas otras cosas importantes que debemos de tomar en cuenta en este proceso. Y estoy hablando algunas generalidades, principalmente con el tema de cómo estudiar los salmos, porque muchas veces nos acercamos a ellos de una forma inadecuada. Ok, con el tema de la estructura de los salmos, mire, cada libro o cada tomo, cada sección de las 5 secciones de los salmos, usa una cantidad enorme de géneros literarios. Y todos esos géneros literarios, se usa mucho las metáforas, se usa mucho las imágenes, se usa mucho la poesía, se usa mucho el paralelismo hebreo, y eso vamos a estar hablando en una próxima sesión, para que entendamos que algunos salmos no es que el que está hablando está repitiendo, no, es que eran formas propias de algo que se llama paralelismo hebreo, y que usted va a encontrar cuando usted lee los salmos, y que debe de estar pendiente de todo eso, porque eso nos ayuda a estudiar los salmos. Los salmos usan mucha poesía. Recordemos que los salmos son cantos. Muchos de esos salmos se entonaban y se siguen entonando dentro de la liturgia en el culto hebreo. Hasta el día de hoy, inclusive, en algunas festividades judías, se siguen usando.
Es parte del ritual. Inclusive nosotros también usamos el libro de los Salmos como parte de nuestro culto. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que muchos de los coros que entonamos en nuestros programas de culto son salmos. Son canciones que entonamos y que han sido sacadas del libro de los Salmos. Es importante establecer categorías literarias cuando hablamos de los salmos. Cuando hablamos de una categoría literaria, estamos hablando de los tipos de salmos que existen. Y cuando usted entiende que hay distintos tipos de salmos o de categorías literarias, usted se acerca a los salmos y usted se va a dar cuenta entonces de que este salmo clasifica como un salmo de este tipo. Y eso nos ayuda a estudiar el salmo de una mejor manera. Un ejemplo, voy a ir mencionando algunos de estos. Hay algunos salmos que se llaman himnos o salmos de alabanza, que normalmente estos salmos o himnos de alabanza se utilizaban en distintas situaciones de la vida. Todos ellos llaman a la adoración y describen en algunos momentos las obras o los atributos de Dios. Y normalmente tienen una conclusión que invoca o se convoca a la gente. Alaben al Señor, bendigan el nombre del Señor. Alabemos su santo nombre, alabemos al que es bendito por los siglos de los siglos. Los signos o salmos de alabanza es una categoría de salmos. Muchos de esos signos o salmos de alabanza se entonaban y estaban asociados con batallas. Estaban asociados con momentos en que el pueblo o el individuo estaba en medio de una batalla y Dios, un ejemplo, dio la victoria al pueblo, dio la victoria a ese individuo. Entonces el que vive esa victoria levanta un himno y una alabanza a Dios. Un ejemplo de eso, el Salmo 68, y lo vamos a buscar. El Salmo 68 es un salmo que expresa alabanza a Dios por la victoria que Dios brinda. Salmo 68, y voy a pedirle a alguien de ustedes que me pueda ayudar a leer el Salmo 68. Si alguien lo tiene, no vamos a leerlo todo porque es un salmo bastante largo, pero pensemos en leer por lo menos los primeros 6 versículos. Y vamos a leer después del versículo 32 hasta, desde el 32 al 35. Salmo 68 del 1 al 6 y luego leemos del versículo 32 al 35. Hermana Elba. Gracias, pastor. Salmo 68. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jah es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Levántese Dios. Vamos a leer después el versículo 32 en adelante. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Leemos aquí que se habla de Dios que cabalga. Es como aquel general que va sobre su caballo y triunfa en medio de la batalla.
y que los enemigos son lanzados, como el humo son lanzados y se derriten como cera delante del fuego. Así serán los malos, los impíos. Canten al Señor, aquel que cabalga sobre los cielos, dice el versículo 4. Entonces empieza a hablar a partir del versículo 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, es como hablando de Dios como ese gran libertador, ese guerrero que está con nosotros en medio de la conquista de Canaán. Él es el Dios de Sión, el Dios de salvación, el Dios del santuario. Viene hablando el resto del Salmo. Y todas las naciones van a llegar a reconocer al Señor como el Señor, el que libra la batalla por nosotros. Y mire cómo termina el Salmo. Salmo 32, Salmo 68, 32. Reinos de la tierra, cantad al Dios, cantad al Señor, al que él cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz y poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, él da la fuerza y vigor a su pueblo. Es un himno de alabanza que termina con una alabanza al Señor, pero también se reconoce que él es el Dios que cabalga con su pueblo, que está con él, que estuvo en medio del tránsito por el desierto, que estuvo con Israel en medio de la conquista de Canaán. Ese es un salmo que alaba y adora al Señor, es un himno de alabanza, donde se reconoce que el Dios, el que cabalga sobre los cielos, es el que ha estado con nosotros en medio de nuestro tránsito por el desierto. Probablemente ese Salmo 68 está ligado con la liberación de Israel de Egipto. Y con el recorrido que hizo Israel por el desierto, Dios nos dio la victoria. Esta fue una victoria que ganamos porque el Señor estaba con nosotros. Él destruyó a nuestros enemigos. Ellos se derritieron delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y se cierra, alaben al Señor. Alaben a Jehová. Alaben a Yahvé. Es lo que dice el Salmo. En algunas traducciones se usa el término Jehová, en otras se usa el término Jab, que es Yahvé, que es la expresión para el nombre propio de Dios, que algunas Biblias lo traducen como Jehová, otras Biblias lo traducen como Yahvé, y hay otras Biblias que simplemente ponen las iniciales del nombre divino, las consonantes hebreas, una Y, una H, una W y una H. Eso es un tema de traducción. Hay traducciones que ponen el nombre propio de Dios como se ve. Hay otras traducciones como las nuestras en castellano que tratan de ponerle una pronunciación a esas cuatro consonantes. Y por eso en algunas aparece Jehová, en otras aparece Yahvé, pero son formas de tratar de pronunciar el nombre divino. Porque si usted en una Biblia, porque hay algunas que solo aparecen las consonantes, una Y, una H, una W y una H, pues usted llega y dice, ¿cómo se pronuncia esto? Entonces es por eso que algunas traducciones a distintos idiomas traducen como Jehová o traducen como Yahvé o Yahweh. Entonces, eso es un asunto de las traducciones. No vamos a entrar en ese tema porque hay mucha gente que tiene todo un debate y crean toda una polémica con este tema de que a Dios solamente hay que llamarle Yahweh o que solamente hay que llamarle Jehová. Otros dicen que no hay que usar ninguna pronunciación del nombre divino, entonces por eso simplemente le dicen el eterno, el omnipresente y no citan el nombre de Dios. Hoy en día hay una fuerte influencia en muchos sectores de gente que dicen que el nombre de Dios no tiene que pronunciarse, porque los hebreos no pronunciaban el nombre divino. Entonces, cada vez que se habla del Señor, se habla de Él como el Señor, o el Eterno, o el Omnipotente, o el Todopoderoso, pero no se menciona el nombre, ni Yahweh, ni Jehová. Pero ese es un asunto que algunos han querido poner un énfasis. Al final de cuentas, sea que usted use el Eterno, usted use Yahweh, usted use Jehová,
estamos hablando del mismo Dios, del Dios de la Biblia, solamente que las traducciones, algunas ponen un énfasis en su traducción. Y el tratar de usar Yahweh o Jehová, básicamente es tratando de hacer o de comunicar cómo podría pronunciarse el nombre divino, el nombre propio de Dios. Pero obviamente nosotros no sabemos cómo se pronuncia el nombre propio de Dios. Nosotros por tradición en nuestras Biblias en castellano pues ponemos Yahweh o Jehová, pero eso es una tradición cristiana de algunos siglos atrás, que probablemente en la antigüedad no se usaba. Los primeros cristianos no lo usaron, pero es un asunto de costumbre, principalmente asociado a las traducciones de la Biblia. Entonces, los signos o salmos de alabanza pueden ser salmos de reconocimiento al Dios de las batallas, que gana las batallas. Los himnos o los salmos de alabanza pueden ser expresiones de agradecimiento por una cosecha, porque Dios nos dio una cosecha o nos dio fruto de la tierra, o porque nos alivió de una sequía o de una hambruna. Y el salmista entonces expresa desde su corazón gratitud a Dios porque Dios nos ayudó a enfrentar la hambruna, nos ayudó a enfrentar la crisis y los momentos difíciles. Puede ser que el salmo sea un himno de alabanza o un salmo de alabanza conmemorando lo que Dios hizo cuando sacó a Israel de Egipto y lo llevó por el desierto durante el éxodo. Entonces vemos que se recuerda todo lo que Dios hizo a lo largo de muchos años con Israel, sacándolo de Egipto y que Dios con mano poderosa. Hay salmos que enfatizan eso y al final hay una alabanza a Dios por lo que él hizo. Perdón, por sus acciones divinas. Se alaba a Dios. Hay himnos de alabanza. Por eso es importante y los signos de alabanza siempre terminan, alaben al Señor por esto. Alaben al Señor porque nos libró de nuestros enemigos. Alaben al Señor porque Él es el que nos ha dado victoria en medio de aquellos que nos persiguen. Hay salmos de alabanza que se entonan en ocasiones festivas o en peregrinaciones al templo, que normalmente cuando la gente subía al templo, iba a festividades en Jerusalén, por lo general, a celebrar al Señor en medio de alguna fiesta, en medio de algún momento particular o específico. Y por eso es que algunos salmos de alabanza o himnos de alabanza se entonaban en medio de las peregrinaciones de los que formaban parte del pueblo de Dios a la ciudad de Jerusalén. Vamos a buscar por un momento, yo no sé si usted abre su Biblia, vamos a buscar desde el Salmo 120 en adelante. Mire qué interesante. Y revisen su Biblia. Vamos a ver si revisamos en nuestras Biblias. Por lo general, si buscamos en los encabezados, mire lo que dicen nuestros encabezados. Desde el Salmo 120 en adelante, Salmo 120 en adelante, si usted ve su encabezado, por lo menos en mi Biblia, si aparece encabezado desde el Salmo 120 al Salmo 134, a mí me aparece en el encabezado cántico gradual. Cántico gradual. ¿A quién le aparece ese título o algún título del Salmo 120 al 134? Vaya viendo cada uno de esos salmos y observe si aparece la expresión cántico gradual o algo adicional, algo diferente. ¿Qué le aparece en su Biblia? En el encabezado de esos salmos. ¿Qué tiene en su Biblia? Puede abrir su micrófono y nos comparte qué aparece en el encabezado de cualquiera de esos salmos. Cántico gradual. Ajá. Cántico gradual o cántico gradual de David, en algunos otros. Ok, gracias, Alex. ¿Alguien más? ¿Le aparece algo diferente? No, pastor, a mí me sale cántico gradual de David o de Salomón. Qué interesante, ¿por qué aparece cántico gradual? Porque normalmente esos cantos se entonaban
cuando los peregrinos iban subiendo a Jerusalén. Y mientras ellos subían a una festividad, ellos iban entonando esos cantos y alabando a Dios, alabando a Dios. Se recuerdan en algunos pasajes del libro de Samuel cuando el arca era movida a Jerusalén y la gente iba danzando y cantando y pandero, y muchas veces a David se burlaban de él, se burlaron de él porque él danzaba delante del Señor. Bueno, el arca estaba siendo llevada al santuario y en medio de esas peregrinaciones y de movimientos habían expresiones de cánticos y de júbilos con instrumentos. Entonces, esos cánticos graduales, lo que nos está diciendo es que eran entonados en momentos en que el pueblo iba a una festividad o había alguna actividad de tipo religioso. Entonces, mire lo que dice el Salmo 132. Vamos a tratar de leer el Salmo 132, que algunos lo asocian con David y el arca de Jehová. Hay un pasaje, bueno, recordemos que David tuvo que ver mucho con algunos temas del arca del pacto. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 1 al 11, habla de una de esas experiencias. Y por eso algunos digan este salmo que en mi encabezado dice David y el arca de Jehová, el voto de David. Alguien que me ayude a leer el Salmo 132, versículo 1 hasta el versículo 18, por favor. Pueden abrir su micrófono y alguien que me ayude a leerlo. Salmo 132, desde el versículo 1 al 18. ¿Quién me ayuda a leerlo? 132. Sí, del verso 1 al 18. Yo lo leo. Dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mi parpadeo a adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí, en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entramos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijan tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juro Jehová a David, y no se retratará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, que yo les enseñaré, sus hijos también se le sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A su enemigo vestiré de confusión, más sobre él fortalecerá su corona. Gracias, Alex. Qué interesante, porque este salmo parece que el escritor llega y habla y plantea, acuérdate, oh Jehová, de David. O sea, alguien viene expresando a Dios un himno donde recuerda a David y de toda su aflicción. ¿Cuál era la aflicción de David? Llega y dice de cómo juró a Jehová.
O sea, David juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová. Una de las inquietudes que tuvo David a lo largo del tiempo era que existiera un santuario y que ahí se pudiese poner el arca del pacto. Por eso David vivió tan inquieto de construir un templo, que Dios no le permitió construirlo, sino que dijo: eso lo va a hacer tu hijo. Pero él vivía preocupado de que el arca del pacto pudiese estar en el tabernáculo. Y por eso él movió el arca del pacto de distintos lugares, que es donde estuvo en Jerusalén, en Israel, movió esa arca a Jerusalén, porque ese Jerusalén era el lugar que Dios había escogido para que Jehová hallase un lugar, morada para el fuerte de Jacob, dice el verso 5. O sea que Jerusalén era el lugar donde tenía que estar el arca del pacto. Era el lugar que Dios había escogido para hacer habitar su nombre. Entonces parece que el salmo gira en torno a David y al arca del pacto. Usted puede leer posteriormente con calma, segunda de Samuel capítulo 6, versículo 1 al 11, donde usted encuentra a David en muchos momentos tratando de mover el arca del pacto hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque la concepción de David es que aquí en Jerusalén es donde tiene que estar el santuario donde se adore a Dios. Porque este lugar es el lugar que Dios ha escogido para hacer morar su nombre. Por eso cuando el templo se construyó, siempre se decía: es que aquí es donde Dios mora. Esta es la ciudad donde Dios habita. Este es el lugar donde Dios está su presencia en medio del pueblo. Entonces, parece que el salmo gira en torno, es un himno de alabanza a Dios también, pero que gira en torno a ocasiones festivas, a peregrinaciones donde se recordaba: es que vamos a Jerusalén. Allí es el lugar donde Dios, donde David quiso que habitase el arca del pacto, símbolo de nuestra unión con Jehová, el Dios de Israel. Entonces, mire que cuando miramos todo el salmo en conjunto, nos damos cuenta de que hay himnos que giran en torno a temas concretos. Y cuando usted logra entender el tema concreto, usted se da cuenta y usted logra identificar: ok, entonces este era un canto que se entonaba cuando se subía a Jerusalén, reconociendo que Jerusalén era el lugar donde habita la presencia de Dios, en medio del santuario, en medio del templo. Allí está el arca del pacto, allí habita el Señor, es el lugar donde adoramos. Entonces es un salmo que reconoce: mientras se subía caminando a Jerusalén, vamos al lugar donde Dios habita y donde Él debe de ser adorado. Entonces hay himnos de alabanza por situaciones ligadas con el culto, ligadas con el santuario, ligadas con el lugar de adoración. Y el salmista lo que hace es expresar desde lo profundo de su corazón alabanza a Dios por todas estas cosas. Habían himnos de alabanza que están ligados a casamientos, a ordenaciones, a dedicaciones. Hay otros salmos que son cánticos que giran en torno a Sión. Cuando hablamos de Sión, estamos hablando de Jerusalén, el lugar donde Dios habita. Mire el Salmo 48. ¿Por qué Dios habitaba allí? Bueno, porque allí estaba el santuario donde se adoraba al Señor. Y por eso es que el Salmo 48, cuando usted y yo lo leemos, Salmo 48, dice de la siguiente manera, y voy a procurar leerlo para ustedes. Dice así este cántico: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Salmo 148:1. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. ¿Dónde? En Jerusalén. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey, Jerusalén. En sus palacios Dios es conocido por refugio.
Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndola ellos así se maravillaron. ¿Viéndola qué? Viendo a la ciudad, viendo el santuario. Se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz, como viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como los oímos, así los hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La firmará Dios para siempre. ¿Por qué? Porque era el lugar donde se adoraba y se expresaba. Es que allí habita la presencia de Dios. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. ¿El cual templo? El lugar y el santuario en Jerusalén. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu lor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión, Jerusalén, y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que los contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este salmo habla de que Jerusalén, Sión, es el lugar donde Dios habita. Es un salmo, es un himno de alabanza a Dios, reconociendo de que el Dios al cual adoramos habita en el templo, habita en Jerusalén. El problema con los judíos es con el paso del tiempo que el templo para ellos, la vida de Israel giró en torno al templo. Y uno de los problemas que presentó Israel con el paso de los años es que le dio lo que yo llamo templitis. O sea, todo giraba en torno al templo. Y todo se empezaron a fijar más en la estructura física de aquel a quien tenían que venir a adorar. Se preocupaban más por traer los sacrificios o por ofrendar para el templo que por venir a reconocer a aquel que habitaba en medio del templo. Entonces el templo se institucionalizó y la gente perdió la perspectiva. Israel con el templo, todo giraba más en torno a una estructura que al Dios de la estructura. Y ese fue uno de los problemas, pero tenemos que conocer que Jerusalén fue el lugar que se eligió para que el templo fuese levantado y el lugar de adoración. Y el himno de adoración y de alabanza a Dios básicamente reconoce que Dios tiene un lugar donde es adorado, un lugar que se ha elegido donde Él habita y donde venimos como nación y nos reunimos a bendecir y adorar su nombre en Sión. Es el lugar donde nuestro Dios habita, aunque Dios no solamente habitaba en ese lugar. Dios habitaba en medio de su pueblo, porque Dios no es un lugar físico nada más. Dios habita en todo lugar, es omnisciente, omnipresente, Él está en toda parte. Pero hay himnos que giran en torno y por eso usted tiene que identificar el género literario. Ok, este es un himno de alabanza, pero este himno 48 gira en torno a Jerusalén como el lugar donde el pueblo se congrega, donde nos reunimos a adorar al Dios de Israel. Los enemigos pasan por allí, lo ven y su corazón se llena de terror. ¿Por qué? Porque allá habita el Dios todopoderoso, el Dios vivo y verdadero. Cuando entendemos eso alrededor de los salmos, miramos todos esos detalles. Todo eso nos ayuda a entender los salmos. Mire, hay muchos salmos que se llaman, algunos signos que se llaman cánticos de entronización. Entronización es cuando alguien se consagraba como rey. Sucedía con los reyes humanos en Israel. Cada vez que un rey era puesto en una posición de liderazgo administrativo sobre la nación, era nombrado rey, ungido rey, era entronizado. Pero hay muchos salmos que hablan acerca de los reyes humanos que son entronizados. Pero también hay algunos salmos que hablan de Dios como el rey de todas las naciones.
y se entroniza, se declara a Dios como rey de todas las naciones y se da alabanza a ese Dios de todas las naciones. Mire lo que dice el Salmo 47. Y vamos a terminar nuestro tiempo de hoy con este salmo y haciendo un resumen de algunos detalles y vamos a continuar la próxima semana. Mire lo que dice el Salmo 47. El Salmo 47 dice de la siguiente manera. Mi Biblia en el encabezado dice Dios, el rey de toda la tierra. ¿Por qué el compilador de esta Biblia en particular pone Dios el rey de toda la tierra? Porque está diciendo Dios es entronizado. Él no es solamente Dios de Israel, es Dios de toda la tierra. Él es el que es dueño y soberano sobre todo. Pueblos todos, no dice Israel, dice pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Y ese es un corito que entonamos también en la iglesia, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra, no solo sobre Israel, sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, a la cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro rey, cantad, porque Dios es el rey, nuevamente, de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Él es el Dios de las naciones. Hay cantos de entronización que reconocen al Dios de Israel como el Dios de toda la tierra, como el Dios de todas las naciones. Entonces hay himnos de alabanza que en algunos se reconoce a Dios como el que libra las batallas, el que nos da victoria. Hay otros salmos que hablan de Dios como el que nos provee todo, el que nos da la cosecha, el que nos alivia de la hambruna, el que nos rescata de los tiempos de sequía. Hay otros salmos o himnos de alabanza que conmemoran y celebran las acciones de Dios cuando sacó a Israel de Egipto y en el Éxodo. Hay salmos y himnos de alabanza que se entonaban cuando se subían a Jerusalén para adorar. Hay salmos, himnos de alabanza que se entonaban en dedicaciones, en casamientos. Hay himnos que hablan de Jerusalén como el lugar donde se adoraba al Señor. Hay salmos que tienen un énfasis en la entronización, no solamente de Dios como Rey de las naciones, sino también que hablan acerca de la entronización de los reyes humanos, de muchos de los reyes de Israel. Entonces, nosotros siempre tenemos que darnos cuenta qué tipo de salmo es, qué género de salmo es. ¿Será un himno de alabanza? ¿Será un himno de alabanza que expresa adoración a Dios, pero que está ligado a Dios como rey o a los reyes humanos, que estará ligado con el lugar de adoración, que estará ligado con una festividad y la nación reunida, que estará ligado con una acción de Dios de liberación? Eso es importante porque cuando usted entiende que hay salmos que tienen estas características, pero usted lo va a descubrir cuando usted lea todo el salmo. Cuando usted trate de mirar detrás de las palabras, de qué es, y trate de ver si se repiten palabras. Por lo menos el Salmo 47 que acabamos de hablar se menciona varias veces que Dios es el Dios de todas las naciones, de todos los pueblos. Y se habla a todos los pueblos que lo alaben, que lo reconozcan como rey. Entonces, pareciese que es como un canto de reconocimiento, un himno de alabanza de quién es Él. Él es rey, pero Él no solamente es rey para Israel, Él es rey de toda la tierra. Cuando logramos ver eso en los salmos, por eso yo le sugiero, lea el salmo varias veces, si usted lo va a estudiar. Lea el salmo varias veces. Trate de observar si se repiten expresiones.
si hay conceptos que se repiten varias veces, si hay énfasis que se mencionan en varias ocasiones. Trate de identificar, bueno, parece que el salmista está viviendo pruebas o está siendo perseguido por enemigos, o el salmista está hablando de un peregrinaje a Jerusalén, o hablando de Jerusalén como el lugar donde Dios habita, y lo menciona varias veces. Entonces ya usted empieza a tener una idea por dónde va el salmo. Eso nos ayuda a mirar los versículos del salmo en su contexto. El problema es cuando tomamos un salmo, amados hermanos, leemos un salmo y el salmo simplemente leemos un versículo que nos gusta porque tiene palabras bonitas y me agradan, pero ¿en qué contexto lo dijo? Para eso usted tiene que leer todo el salmo. Tiene que leerlo todo y tratar de captar la idea. La mejor manera y recomendación, lea el salmo varias veces en la versión que usted habitualmente usa. Y trate luego de leer el salmo en alguna otra versión de la Biblia. Mi recomendación, si a usted le gusta leer en la versión Reina Valera, lea el salmo varias veces en la versión Reina Valera, pero trate de tener otra versión de la Biblia. Un ejemplo, trate de tener una versión moderna. ¿Cuál podría ser? La Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión Internacional o Dios habla hoy. Trate de leer también el salmo varias veces en esa otra versión, porque esas versiones tienen una traducción moderna. Es más fácil para el lector contemporáneo entender algunas cosas en las versiones modernas. Así que yo le animo. Este recorrido que queremos hacer por los salmos nos va a dar una idea de cómo estudiarlos. Pero tenga presente que muchos de esos salmos son expresiones del corazón de una persona o de un pueblo o de un grupo de personas que están expresando algo en medio de una situación es particular. ¿Y cómo usted descubre cuál es esa situación? Cuando usted lee el salmo con detenimiento, con calma. Cuando lo hace, usted va a empezar a mirar algunos detalles. Fíjese las palabras que usa. ¿Está hablando el autor en plural o en singular? Hay palabras que se repiten. Jerusalén se menciona varias veces, Sión se menciona varias veces. El salmista habla constantemente de Dios como el Dios de las naciones. Ok, es como reconocer de que Él es el rey sobre toda la tierra. Ok, parece que este es un cántico de entronización donde reconocemos a Dios como el Señor de toda la creación. Esos detalles son detalles importantes a la hora de estudiar los salmos. Vamos a estar mirando posteriormente algunos otros detalles, porque hay otro tipo de salmos. Y la otra semana vamos a ver algunos salmos de queja. Usted dirá, ¿cómo, pastor? Salmos de queja. ¿Será que eso significa que los que escribieron los salmos se quejaron o se lamentaron delante de Dios? Pues le voy a decir que hay un montón de salmos donde el salmista expresa su lamento delante de Dios. Nosotros usamos también el término queja, pero también podríamos decir salmos de lamento en medio de situaciones difíciles, de tiempos de emergencia, de batallas que se estaban librando contra los enemigos. Señor, ¿dónde tú estás? Señor, mira lo que nos está pasando. Hay salmos de lamento, por eso usted tiene que tratar de meterse en la lectura del salmo y tratar de personalizar el salmo y decir qué está viviendo este hombre, qué está viviendo esta persona para que escriba esto. Entonces usted empieza a descubrir y a darse cuenta de que hay algunos salmos que tienen un énfasis marcado en situaciones que estaba viviendo el que los escribió. Eso es importante para entender el entorno del salmo que estamos estudiando. Yo le animo para que nos acerquemos a los salmos. Los salmos son expresiones hermosas del corazón. Inclusive vamos a estar viendo en algún momento que hay algunos salmos imprecatorios. Un salmo imprecatorio es un salmo
donde el salmista viene delante de Dios hablando en términos muy fuertes de sus enemigos. Y los términos que habla de sus enemigos no son así como términos muy amorosos. Señor, mira a estos que me persiguen. Señor, destrúyelos. Trae sobre ellos tu juicio. Haz que sus hijos sean estrellados contra la roca. Y habla en términos duros. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que este salmista escriba en esos términos? ¿Cómo entendemos esos salmos imprecatorios donde el salmista, como decimos en buen panameño, se le sale el cobre y empieza a hablar en unos términos intensos y fuertes? Y usted dice, eso no es muy cristiano. Este salmista hablando en esa terminología tan fuerte y tan dura, eso no está bien. Pero lo que expresan esos salmos es que el salmista estaba en un tiempo de profunda angustia. Y ahí el salmo básicamente lo que está poniendo de manifiesto es el momento de inquietud tan fuerte que estaba viviendo. Vamos a ver eso en alguno de los salmos imprecatorios para que podamos tener una idea de todo esto, y tenemos que interpretarlo bien, porque el hecho de que el salmista abriese su corazón con lo que sentía no significa que usted va a estar haciendo lo mismo que el salmista. El salmo no está justificando esos salmos imprecatorios de que si hay algún vecinito por allí suyo que está haciéndole algunas trastadas y que se está portando mal, usted empiece a orar. Voy a orar igual que el salmista. Señor, trae tu juicio, que fuego caiga del cielo y se parta esa casa en dos. No, el salmo no está diciéndole a usted que usted tiene que hacer ese tipo de oración, pidiéndole a Dios que traiga un juicio sobre aquellos que están haciéndole algo a usted. Lo que el Salmo nos está enseñando es que muchas veces los salmistas venían delante de Dios con profundo dolor. Y ellos eran seres humanos también. Seres humanos que también en algún momento se sintieron frustrados, que en algún momento se sintieron llenos de angustia, que en algún momento no estaban viendo salida y empezaron a abrir su corazón, y en medio de abrir su corazón delante de Dios, hablaron con palabras fuertes. Eso nos denota cuántos de nosotros no hemos pasado por tiempos de crisis. Una crisis, pero de esas crisis fuertes. Y en algún momento hemos hablado con Dios y hemos hablado con enojo. Yo no sé si a usted le ha sucedido, probablemente a ninguno de ustedes le sucede, eso me sucede solo a mí. Pero hemos hablado con Dios fuerte, decir, Dios, yo no aguanto más esto. Yo no aguanto más esta situación. Dios mío, mira lo que estoy pasando con esta persona. Ya yo no aguanto más esto, haz algo. Y hablamos de una manera intensa con Dios. Eso lo que nos denota es que muchas veces estos cánticos eran expresiones de lo profundo del corazón de los seres humanos. Y no todos los salmos son así imprecatorios, solamente algunos, pero vamos a estarlos viendo, así como los salmos de queja, porque esos salmos nos expresan que realmente lo que los salmistas escribían, ellos hablaban desde su experiencia, desde lo que estaban viviendo, de lo que estaban viendo, desde lo que estaban pasando. Y eso es algo que nos ayuda también a nosotros en nuestra forma de acercarnos a Dios. A mí me ayuda de que hay momentos que yo me debo y puedo acercarme con sinceridad delante de Dios. Y acercarse con sinceridad delante de Dios muchas veces es abrir el corazón a Dios y decir las cosas a Dios tal y como son. Señor, yo vengo orando porque, ¿cómo se llama? Estoy viviendo tal situación y la verdad estoy en una crisis. Señor, vengo delante de ti orando y levantando súplica porque tengo una crisis con mi fe. En este momento me siento decaído. Señor, en este momento estoy en una angustia que no sé qué hacer. Estoy afligido y lloro y me desconsuelo delante del Señor. Señor, no sé qué hacer con ese pastor que me diste.
ahí en la iglesia, Señor, yo no sé qué hacer, si acercarme a hablar con Él, y empezamos a sincerarnos con Dios, ¿verdad que sí? Entonces, y tal vez usted dirá, bueno, pero el pastor está hablando de una forma muy humana, pero es que los salmos son expresados del corazón del hombre, de los hombres. Entonces, eso nos dice que así como los salmos, nosotros nos podemos, así como hay momentos donde usted acerca a Dios con mucha gratitud por lo que Dios ha hecho, y usted alaba a Dios y canta y se regocija, habrán otros momentos donde nos tocará acercarnos a Dios con tremendo dolor y angustia por otras situaciones. Por eso tenemos que aprender a acercarnos a Dios con mucha sinceridad. Por eso orar a Dios no es un asunto de repetir oraciones. Orar a Dios y acercarnos a Dios tiene que ver más con un abrir el corazón, con expresiones del alma profundas que están vinculadas a lo que vivimos. Y los salmos son eso. Y por eso vamos a seguir viendo algunos otros géneros literarios como los salmos de lamento, de queja o imprecatorios la próxima semana. Y usted se va a dar cuenta que los salmos tienen una tremenda riqueza y de ellos aprendemos y nos animan y nos alientan a venir delante del Señor con alabanza y adoración a nuestro gran Rey y Señor. Amén. Vamos a orar para cerrar nuestro tiempo de este día. Amantísimo Dios, recibe toda la gloria. Padre, qué hermoso es cuando nos acercamos al libro de los Salmos y podemos encontrar allí, Señor, a hombres como cada uno de nosotros, a personas que tuvieron sus propias experiencias, muchas de ellas experiencias gratas y otras experiencias dolorosas. Hombres que vivieron tiempos de mucho regocijo, pero también tiempos de mucha crisis, y que ellos hablaron desde su corazón y hablaron a la luz y desde sus experiencias y vivencias diarias. Y nosotros también experimentamos lo mismo. Cada vez, inclusive cuando oramos y venimos delante de ti, Señor, abrimos nuestro corazón en medio de un cúmulo de situaciones y de experiencias que algunas no son fáciles, que algunas no son placenteras. Oh Dios, venimos ante tu trono. Venimos ante tu trono porque nosotros queremos aprender también a traer delante de ti nuestro corazón. Aprender de que también necesitamos abrir delante de ti nuestras vidas con gratitud y con alabanza delante de nuestro Creador, porque tú nos conoces. No hay nada oculto que tú no conozcas. Tú conoces lo profundo del corazón de los hombres. No hay nada que te sea oculto. Escudriñanos, Señor, en esta noche. Que los salmos nos puedan servir como un modelo para también reconocer a Dios como el Dios de toda la tierra, el Señor, el soberano. Ayúdanos a entender a través de los salmos que Dios también es merecedor de alabanza y Él merece que nos congreguemos alrededor de su nombre para honrar, exaltar y glorificar su santo nombre. Oh Dios, ayúdanos a ver en los salmos una hermosa expresión del corazón humano que viene delante de Dios invocando el nombre del Dios Altísimo. Y que esos tiempos de clamor, de alabanza y de expresiones del corazón del ser humano nos sirvan de modelo a nosotros para también venir día a día y hablar desde nuestro corazón y desde nuestra experiencia al Dios de Israel. Gracias, mi Dios, por mis hermanos y hermanas. Bendice sus vidas. Ayúdales, sosténles, renueva sus fuerzas. Si hay alguno que está pasando por algún tiempo difícil, si hay alguno que está experimentando alguna complejidad, alguna angustia, alguna situación compleja, sosténlo y renueva sus fuerzas. Trae vitalidad a sus corazones y sosténlo, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo y vas a seguir realizando en medio de nuestras vidas. A ti sea toda la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación, el honor, Rey eterno. Te reconocemos, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.